¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Los libertarios nuevamente son noticia por diferentes razones. La ultraderecha de Donald Trump ha llegado al poder nuevamente en los Estados Unidos. Misma ultraderecha que se presenta en otros lugares, como por ejemplo en Italia con Giorgia Meloni, y tiene avances importantes en otras naciones también, por supuesto, sin olvidar a Bolsonaro en Brasil, a Katz en Chile, a Vox en España, a Le Pen en Francia, en fin. Pero son similares los neoliberales, la ultraderecha, los libertarios. ¿Qué los distingue? ¿Qué los está diferenciando? ¿Cómo se han comportado a través de todos estos años? ¿Qué podemos esperar de estas corrientes políticas? En fin, en Argentina se acaba de dar una reunión en donde asistió el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien se ha encargado de definirse como la voz cantante aquí en nuestro país. Voy a platicar con el doctor Jorge Mahfoud, quien es un experto en este tipo de temas y que es un verdadero honor, como siempre, recibirlo. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto volver a conversar contigo. Y comenzás con el mexicano Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, que no es pariente de Salinas de Gortari, pero sí que tenía mucha relación, no solo por el apellido Salinoso, sino por los negocios. Y eso lo pinta y pinta a todos los libertarios, ¿no? No todos son millonarios, pero o son millonarios, son aspirantes a millonarios o son creyentes de esa secta de poder que solamente brilla a través de la acumulación del dinero y eso opaca en todo lo demás. Y eso es la mentalidad muy simplista, muy simplificada, muy primitiva, muy rudimentaria de los actuales libertarios. Porque los libertarios en realidad son los neoliberales, pero más primitivos. Los neoliberales tenían cierto lustre, cierto brillo, cierta retórica pro democracia, que era una máscara, pero por lo menos disimulaban bastante bien y muchos compraron esa o le creyeron, se tragaron esa pastilla, pero ahora se han sacado la máscara completamente y son antidemocráticos. En el sentido, siempre fueron los neoliberales antidemocráticos, como el capitalismo en sí es antidemocrático. Está en la esencia del capitalismo y de la acumulación del dinero, ser antidemocrático. Pero tenían una retórica como una máscara que era pro democracia. Pero una democracia liberal estamos hablando, es decir, aquellas democracias como en la época de la esclavitud dominada por una minoría, y que también era democracia, o por lo menos se llamaba democracia liberal, pero totalmente era una dictadura. Y en este momento ya se han sacado la máscara y lo dicen directamente. Hemos hablado y publicado artículos y libros sobre la nueva derecha, el proyecto 25, que Trump tiene una especie de que sí, que no, muy ambigua, pero es el proyecto dominante de la nueva derecha, que es una nueva derecha que lo dice abiertamente, que detesta la democracia, cosa que los neoliberales no se habían atrevido hasta ahora. Y que, como Curtis Yarvin, que es uno de los ideólogos, que no aparece en la cumbre de Buenos Aires, obviamente, pero es uno de los ideólogos detrás de la nueva derecha, lo dijo directamente, y lo dijo, creo que algo después de una conversación que tuvimos, no está conectado, pero obviamente porque él no nos conoce, pero habíamos hablado hace unos años contigo del concepto del modelo de las grandes corporaciones como una especie de pirámide antidemocrática que se presenta a través de ciertos votos del directorio como cierta democracia en la punta de la pirámide y una dictadura o cero voz y voto en la base, que ese era el modelo actual de las democracias liberales. Bueno, hace poco dijeron los ideólogos de la derecha más explícitamente, pero creo que ya venía de antes el concepto de que en realidad hay que sustituir el problema de la democracia, que son una pérdida de tiempo, y sustituirla por el modelo de las grandes corporaciones, que son efectivos, porque ellos aman la edad aman el concepto de efectividad, ¿verdad? Son más efectivas, las empresas no son más efectivas. Tienen el monopolio del poder. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros estamos en la dirigencia de Amazon, por supuesto que cada invento que aparezca producido por aquellos que no son capitalistas y son asalariados nada más, la mayoría de ellos, es secuestrado inmediatamente por los grandes capitales. Entonces es relativamente fácil
destruir todo lo que son competencia y presentarse como muy efectivo. Y claro, en ese aspecto son muy efectivos. Pero la realidad humana es mucho más compleja, es mucho más rica, afortunadamente, y no es solo dinero y no solamente dictar qué es cuál es el progreso. Como en el encuentro recién del CIPAC de Buenos Aires, que es una copia del que ocurrió en el año 2022 en Montevideo, ahí, perdón, en México ahí. Y son los repetidos clichés de la derecha libertaria. Es decir, y algunos como Salinas Prieto lo presentaba un poquitito más sofisticado, hablando de 3 o 4 pasos, etcétera, totalmente alucinado, totalmente fuera de la realidad, sin considerar las grandes desbalances imperiales y coloniales, de ese capitalismo satélite como Argentina y otros países. No considera nada de eso. Es la libre competencia lo resuelve todo. ¿Dónde está la libre competencia? Bueno, y esta gente, como el neoliberalismo ha producido generaciones de frustrados, primero. Segundo, odio a todo aquello que es, como procede de Estados Unidos, la larga tradición antiintelectual que comienza con Jackson, Andrew Jackson, porque los padres fundadores eran hiperintelectualizados, pero enseguida, en los años 1820 en adelante, se refunda Estados Unidos con Andrew Jackson, es totalmente antiintelectualista y esa es gran parte de una marca de Estados Unidos, no de las élites, las universidades, pero sí del resto de la sociedad. Y eso prende muy fácil porque es muy visceral, muy fácil de vender. Es como las cruzadas, incluso si vemos los discursos que ocurrieron en Buenos Aires, repito, las copias de otros, el que ocurrió este mismo año, en febrero, en Estados Unidos, aquí en Maryland. Son copias es como, son cruzados modernos. ¿Recuerdan que siempre hablábamos de que estamos entrando en una etapa neomedieval? Bueno, son los cruzados, pero además cruzados que se autovictimizan, porque ustedes ven los discursos, siempre nos quieren atacar, nos quieren censurar, es la autovictimización permanente mientras ellos aplican el acoso, desde Elon Musk hasta Milley, etcétera, un permanente acoso a aquel que piensa diferente, demonización, una sustitución del insulto, o mejor dicho, de la crítica por el insulto, y una automitificación permanente, es como los cruzados. Son, por ejemplo, Santiago Abascal de España se presentó como un cruzado, hablando de que la gloria es para Dios, que somos los más bellos lo que estamos en favor de Dios y las tradiciones, etcétera. Pero, ¿cuál tradiciones? Las tradiciones de los cruzados, aquellos que vemos en las fotografías, en las pinturas, cabalgando caballos blancos y todos bien afeitados, en realidad se bañaban una vez por año. De hecho, se casaban en junio porque en mayo se bañaban. Entonces, los más higiénicos se bañaban una vez por mes, ¿no? Cuando acá en las Américas los indígenas se bañaban todos los días. Teníamos Tenochtitlán ahí en México, una ciudad perfectamente organizada, moderna, con avenidas rectas, bulevares, etcétera. Cuando en Europa los excrementos corrían por las calles, esa era la tradición. Entonces los cruzados, que eran los talibán de la época, cuando el mundo musulmán era el centro más desarrollado, basado en la razón, en la analítica, los que fundaron la ciencia moderna. No estoy hablando de la ciencia experimental de Galileo en el siglo XVII, pero lo fundaron lo más básico de las ciencias que luego fueron europeas, el concepto de razón sobre autoridad, etcétera. Y ellos eran los talibán, y arrasaban pueblos en norte de África, en Medio Oriente, violaban mujeres, incendiaban pueblos, mataban niños, sucios, mugrientos, criminales, y luego se pintaron como un Jesús o muchos Jesuses rubios, algo totalmente mítico que no existe, bien afeitado, bien, la túnica perfectamente limpia, como los protestantes ahí en América Latina, que van todos perfectamente limpios por fuera, ¿no? Lo por dentro es algo que todavía está por decidirse. Ah, y esos son actualmente. Es algo muy primitivo, pero consideremos que esa nueva derecha, que no es nada nuevo, si en la era moderna tenemos hace exactamente un siglo ese revival del fascismo, nunca en ningún caso terminó bien.
Pero no solo que no terminaron bien económicamente, como el neoliberalismo, que en todos los momentos fracasaron, todos siempre fracasaron, socialmente especialmente, pero también económicamente, con crisis, por ejemplo, en Argentina, crisis en México, crisis en todos lados, hablando de Salinas de Gortari, por ejemplo, que se fue en el 94, pero también el paraíso de Menem, que terminó un desastre también. Esos neoliberales que terminaron todas en crisis. En Macri hace 10 años también terminó en crisis. Todo ese amor por el dinero que no saben administrarlo, que son pésimos administradores de las economías, esos exitosos hombres de negocio. Claro, los países no son empresas. En la empresa uno expulsa los esclavos salariados y no pasa nada. Al contrario, ahorra dinero. En los países no se puede hacer eso, porque las economías quiebran y se hunden. Entonces, todo ese fascismo que en el siglo XX se llamó fascismo, pero que es una mentalidad mucho más antigua que la ilustrada. La ilustración es algo bastante nuevo. El concepto de libertad es antiguo, pero siempre fue una libertad de una élite. La libertad medieval era la libertad del señor, no del vasallo. La libertad del esclavista no era la libertad del esclavo, obviamente. Es decir, la libertad es un concepto muy antiguo, pero lo que aparece en la Ilustración, después del humanismo se radicaliza en la Ilustración, el concepto de igualdad, eso es algo nuevo. Luego de igualdad, los derechos de los hombres, derechos de las mujeres, derechos de los pobres, de la minoría, etcétera. Democracia como un ideal, es decir, aparecen conceptos bastante nuevos, democracia, libertad, derechos humanos, y como esa ola nueva de pensamiento gana esa mega batalla cultural, los antiguos signos feudales se transforman en los liberales y también en los esclavistas y luego en los neoliberales, etcétera, y adoptan el discurso, pero continúan haciendo exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que esto que tenemos ahora, que va a pasar luego de la catástrofe, va a dejar un tendal de destrucción, obviamente, y de muertos, porque eso no se recupera, aparte de las guerras, que es otro tema que podemos hablar. Esto va a pasar y vamos a ver las ruinas. Pero el fascismo y la derecha es algo muy visceral y es algo más antiguo que lo que es la izquierda o el concepto de igual libertad. No simplemente libertad del poderoso, sino igual libertad. Y los libertarios actuales, no los libertarios a principios del siglo XX, que eran de izquierda, los actuales son esa élite de cruzada que lo vimos en el CPAC, es una repetición que parece uno está en una iglesia protestante, donde se repiten eslóganes y no se explican cuál es la lógica de lo que se dice. Es una forma muy agresiva, se insulta el que piensa diferente de una forma bastante grotesca y soez, pero no se da una lógica, un análisis histórico, y ese es otro punto. ¿Por qué el odio a las universidades acá en Estados Unidos, que surge acá y luego se expande, y está incluso en la ideología de Yervin y en el Proyecto 25, privatizar las universidades, es decir, destruirlas porque son centros de adoctrinamiento? ¿Sí? Las iglesias que adoctrinan niños de 5 años no son adoctrinadoras, no. Nosotros que recibimos adultos jóvenes, sí, somos adoctrinadores. Entonces, es el gran peligro, pero ¿por qué? Porque los campeones de la competencia no se animan a venir acá a competir, pierden. Siempre han perdido y eso no lo pueden superar. Entonces, señores, si quieren competir, vengan. Pero ¿cuál es el problema? Ahora, si tú amas el dinero, no le vas a dedicar una vida a ser profesor, donde tenemos que no solamente enseñar por un salario, sino que hacemos 10 o 15 años, seamos científicos o humanistas, lo que sea, de investigación, gratis. Y lo hacemos por pasión, pues nos encanta. Pero no estamos pensando en que cuando enseñamos mejor vamos a recibir más dinero o cuando hacemos una investigación vamos a recibir más dinero. Esa no es la mentalidad. Y eso les molesta y les pesa. Primero, les molesta y les pesa. Segundo, no pueden dedicarse a eso. Porque alguien que ama el dinero está arruinado de esa forma. Se frustra. Ahora, alguien que ama el dinero va a ir a los negocios. Y acá tenemos otro problema importantísimo. Los seres humanos tenemos muchas habilidades. Algunos son científicos, otros son artistas, otros son hombres pequeños de pequeñas empresas, hombres de negocio, otros son líderes sociales, otros son comunicadores. Tenemos distintas habilidades, pero hay una sola habilidad que va a indicar
si tú vas a tener el 99% del poder, que es la habilidad de hacer dinero. Es la única. Entonces, como ellos tienen esa habilidad, que además para tener esa habilidad hay que tener condiciones psicológicas. Primero hay que ser un psicópata, es decir, no tener compasión. De ellos mismos se ven en YouTube. CEO, soy uno de los mejores porque cuando llega a la empresa despedía 50% de las empresas y esto es lo que debe hacer. Son psicópatas. Porque si tú tienes que hacer eso por razones mayores, no lo sientas como un placer, como alguien que va a una corrida de toros y siente placer por la tortura del animal. Por lo menos disimulalo, es decir, lo lamento mucho, fue inevitable. No, lo dicen como algo orgulloso. Es decir, si sos psicópata, si sos trepador, si no tenés compasión, si además sos corrupto, legal o ilegalmente, tus chances de ser exitoso van a ser altísimas. Entonces, esa gente que dominan todos los ámbitos sociales, político, económico, religioso, en las bolsas de valores, en los medios, están molestos de que hay un rincón en el cual pierden siempre, no han ganado una. Es decir, por supuesto que acá tenemos gente conservadora muy inteligente, pero están acá justamente porque consideramos que son, desde los comités de búsqueda, que son varios filtros, no es depende de uno a dedo, sino hay varios filtros, hay métodos para elegir profesores de tenure track o con permanencia. Perfectos o imperfectos, mil veces más justo que cuando en las grandes empresas se elige a dedo a los CEO o a los empresarios, o como, como una especie de Vaticano, el directorio elige al presidente o al CEO. Eso no tiene nada democrático y nada transparente, o por lo menos nada de democrático. En las academias eso no ocurre. Es mil veces más transparente y mucho más impersonal y menos corrupto. Pero bueno, se sigue tratando de liquidar eso. En México, en Argentina, Milei está desfinanciando en lo más posible las universidades. Tienen que ser efectivas. El modelo es la empresa. Eso no es una universidad, eso es un supermercado. Pero no lo entienden, porque sus parámetros intelectuales son pobrísimos, hasta para la economía son pobrísimos. Pero bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado en mis conceptos sobre tu pregunta. No, y además quería aprovechar precisamente tu presencia, Jorge, ahorita que nos describes de manera excelsa este comportamiento de los neoliberales, de los libertarios. Y me parece, y te lo pregunto, una involución entonces del propio neoliberalismo, pero me llama la atención, ¿por qué avanzan? ¿Por qué consideras tú que logran conquistar Sí. votos, logran conquistar espacios de la forma como hasta ahora lo están haciendo? Sí, por varios motivos. Recordemos que los neoliberales nunca fueron democráticos, pero además lo dijeron. Cuando dan el golpe de Estado en Chile, destruyen un gobierno democrático, el de Allende, los ideólogos en esa época, los economistas Milton Friedman y Friedrich von Hayek, que los padres de los Chicago Boys de Chile, etcétera, etcétera, fueron a Chile con todos los beneficios que esa dictadura tuvo no solamente de Washington, sino de los bancos privados de Estados Unidos, montañas de dinero metieron ahí para hacer que el modelo fuera un buen ejemplo exitoso. Y lo dijeron explícitamente. A mí, lo dijo Hayek, por ejemplo, en 1981, yo prefiero una dictadura que respete el liberalismo, se refería al liberalismo económico, a una democracia que no lo respete. Ahí ya está el libertario que ahora es de una forma más explícita. Es decir, somos muy democráticos, viva la libertad, viva la libertad. Pero la libertad del dinero, la libertad de la élite. Si el resto de la sociedad dice, nosotros también existimos, y van a tener que pasar por nosotros, porque además no solo existimos, son la base de la producción. Pero la narrativa dice, bueno, no, los que crean trabajo son los de arriba. Es totalmente una falacia. Es la típica falacia del hombre del negocio que se está muriendo y te vende esa salud. De hecho, Milei y todos se vendieron el reciente CPAC, el Congreso, el reunión de CPAC, como el mejor, más exitoso de la historia, y no fue nadie. Y su gobierno como el mejor gobierno de la historia. Típicas palabras de Trump, ¿verdad? Y hay un desastre en Argentina. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿por qué ocurre esto? Por muchas razones. Recordemos especialmente que los medios siempre han estado, en su gran mayoría, en manos de la élite. Se ha sido siempre la alianza típica, por ejemplo, en América Latina, son el ejército, la iglesia, con las excepciones de la teología de liberación y otros rebeldes dentro de la iglesia, pero básicamente el ejército, la iglesia, la oligarquía y la política y los negocios
que se donaban entre sí, se apoyaban entre sí, y los medios, los grandes medios de prensa. Salinas Prieto, por ejemplo, del grupo Salinas, es el dueño de ¿qué? TV Azteca, Televisa, de casi toda esa cadena, ¿verdad? Eh, ¿Cuál? No tienen ideología esas cadenas, se presentarán como objetivas y neutrales, pero olvídate que no tengan una ideología. Entonces, ya de los medios tradicionales ya tenían una ideología. Ahora, si pasamos a los nuevos medios de las redes sociales, por ejemplo, ¿recuerdan cuando Elon Musk, que además se compró un puesto en el actual gobierno de Trump, aportando $250 millones, y además es especialista en todo, ¿verdad? En el New York Times aparece Elon Musk, Bill Gates, ¿no? Tienen una habilidad que es hacer dinero, pero bueno, opinan de sexo, opinan de religión, opinan de medio ambiente, opinan de todo, y hay que leerlos en el New York Times, en CNN, en los mayores medios. Pero, es decir, su ideología derrama sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque brillaron en algún otro aspecto humano que no sea los grandes negocios. No, excepto nada. Solamente los grandes negocios. Pero bueno, Elon Musk compró Twitter, como todos saben, por $44 billones, que ni siquiera puso el dinero, ¿verdad? Pero lo Ujú, compró diciendo de que lo hacía para proteger la libertad de expresión. ¿Recuerdan eso? ujú. ¿Qué fue Sí, lo que sí, sí. hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Censuró a todos los que opinábamos diferente. Y esa censura, que lo decíamos era a través del algoritmo, ha sido probada estadísticamente, cuantitativamente, académicamente, hace poco, por el último recuerdo de un estudio de hace semanas de la Universidad de Oxford, si no estoy equivocado, pero fue en Inglaterra, que demostraron que hay dos puntos que Twitter favorece repetidamente. Y no hay que ser un genio para saberlo. Primero, en estos últimos años, los republicanos. Segundo, los republicanos, perdón. Primero, Elon Musk. Es decir, es una autocelebración permanente y una autopropaganda, ¿sí? Y todos aquellos que dijeron algo sobre genocidio en Gaza han sido sistemáticamente invisibilizados, cuando no simplemente eliminadas sus cuentas. ¿Dónde está la libertad? Esa es la libertad de los libertarios, la libertad de los neoliberales. Y ya hablamos un millón de veces del caso de los libertarios en Estados Unidos, como en Texas o como en Florida, acá de Ron DeSantis, el gobernador Ron DeSantis, que probablemente se vaya al Pentágono ahora. Porque además tiene causas pendientes en Guantánamo y en Irak cuando participó en torturas, etc. Pero el gobernador Ron DeSantis hizo exactamente lo mismo. Se llenó la boca en las elecciones con la palabra libertad. Se llenó la boca durante todo su periodo de gobierno con la palabra libertad, libertad. ¿Qué fue lo que hizo? Censurar, censurar y censurar libros y todo aquello que fuera diferente. Con la excusa de que están adoctrinando. Por ejemplo, el tema que apareció en el reciente CIPAC de Buenos Aires. Eh, Santiago Abascal dijo, no contra la ideología de género, la misma cliché. Hace miles de años que tenemos una ideología de género que se llama patriarcado y machismo. Sí. Más poderoso y más fuerte que eso, imposible. Está en todos lados, está en la literatura, está en la televisión, está en todos lados. Esa es ideología de género. Ahora, cuando alguien reclama sus derechos, que no están diciendo vamos a hacer que todo el resto del mundo sea homosexual, etcétera. Eso es absolutamente absurdo. No están contra la familia. ¿Qué familia? Primero, ¿qué familia? ¿La familia que aparece en la Biblia, que no tiene nada que ver con las familias de hoy? Las familias en la Edad Media que los valores tradicionales, que tenían sexo en las calles porque las habitaciones eran tan pequeñas y tan sucias, llenas de excrementos y de oscuridad, que bueno, o tenían sexo delante de sus hijos o tenían en la calle, generalmente lo tienen en la calle, etcétera, etcétera. ¿Esos son los valores tradicionales? El racismo, valor tradicional. La esclavitud, cuando se expandía la esclavitud en Estados Unidos, decía, es la bendición de Dios, etcétera. ¿Esos es los valores tradicionales? ¿Qué familia está en peligro porque mi vecino sea homosexual o mi vecina sea lesbiana? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué nos seguimos metiendo en la vida de los demás en nombre de salvar la patria y la familia, etcétera? Ese es el primitivo medievalismo cruzado de esta gente. Y eso lo han repetido en esta cumbre, y son sus mitos.
que se crean entre ellos y se repiten entre ellos. Y bueno, así podríamos seguir. Yo tengo una lista de cosas que dijo Pascal. Ideología de género, destrucción de la familia, adoctrinamiento en las escuelas. ah, y además dice, nosotros somos los que defendemos el bien, la verdad y la belleza. Me recuerda en el 2022 respondía a un artículo muy largo que se tradujo en varios idiomas, que era El lento suicidio de Occidente, 2022, perdón, 2002, 2002, hace 22 años. Oriana Falaci se quejaba de que los negros de África invadían su país y ella decía, aunque no me hagan nada, su sola presencia me molesta. Y estoy hablando de una persona en ese caso culta, no de los incultos de ahora. En ese caso era una persona culta. Y decía claramente, su cultura la islámica no aportó nada a la humanidad. Ignorancia, una persona culta. Nuestras ciencias, nuestros números, nuestra álgebra, algoritmo, todo fue inventado por esa cultura islámica en cierto momento, como en otro momento la China, etc. Y además, en uno de los puntos recuerdo que decía, ¿acaso me van a negar que nuestras iglesias no son más hermosas que sus mezquitas? Un argumento sobre la belleza, que es algo totalmente subjetivo, Claro. ah, usado como arma política y hasta terrorista. Esa misma concepto, Milei lo dijo, nosotros apostamos porque somos estéticamente superiores, y también Milei y su gente, decir que son estéticamente superiores es algo muy cuestionable, pero no debería ser ni siquiera un argumento. Y ahora lo vuelve a repetir Abascal de España, de Vox, ¿verdad? Defendemos el bien, la verdad y la belleza, algo totalmente arbitrario. ¿Qué es eso? ¿Cuál verdad? ¿Cuál bien y cuál belleza? Claro. Demonizando a los demás, persiguiendo a los demás. Ah, y si tenemos los astros alineados, tenemos los mejores valores, tenemos la verdad, eso es una iglesia eso. Y Claro. está bien que en una iglesia se diga este tipo de cosas, porque es algo privado. La fe es algo privado, es algo personal. Cada uno tiene derecho a creer lo que quiere y está bien. El problema es cuando salimos de ahí a la esfera pública, a la política, y queremos imponerle a los demás, como ahora los libertarios en Texas creo que ya han pasado esa regla, pero querían imponer la educación cristiana, no de un punto de vista académico, sino desde el punto de vista religioso. Cristianismo y el resto no. Entonces, la era medieval totalmente. Claro. ah, y, y, y eso son cosas muy simples y fáciles de adoptar. Cuando la gente está frustrada y los medios están favoreciendo eso, porque recordemos, los medios hacen dinero a través de explotar nuestras debilidades. Ya hablamos de esto. Así Claro. como McDonald's explota la necesidad ancestral de azúcar y grasa, pero de una forma desproporcionada, que transforma una ventaja de sobrevivencia evolutiva hace miles de años en una debilidad, porque eso es veneno puro, la Coca-Cola, las grasas McDonald's, eso no es comida, es veneno. Ah, y lo mismo los medios, cuanto más negativo, que en el pasado era una necesidad para estar alerta contra el peligro, ahora es totalmente tóxico. Claro. Entonces, esa combinación de elementos primitivos, profundamente primitivos, que no están en la corteza frontal de análisis y racionalidad, sino en la mayor parte del cerebro que es reptiliana o primitiva totalmente, que reacciona. Y si se vende eso como algo bueno, en el pasado decíamos, bueno, eso está mal. Es decir, tenemos sentimientos, están muy bien las emociones en el arte, hay que analizarla, pero uno no puede reaccionar en la vida común, individual, pero mucho menos en la vida pública, solamente usando reacciones viscerales. Claro. Tenemos que tener cierto equilibrio racional, ¿verdad? No, ahora eso está bien. Fíjense que ahora insultar está fantástico, es sexy, es alguien que demuestra fortaleza. ¿Cuál fortaleza? Es una debilidad terrible, es una debilidad criminal. Eso se vende fácil y por eso es que estamos en esta situación. Ahora, cuando lleguen pasó lo mismo en Alemania, exactamente lo mismo en Alemania en los años 30. Cuando se llegue espero que no a una tercera guerra mundial, pero ya estamos en las puertas, hace rato en las puertas, sobre todo por el anillo de fuego ahí que va de Ucrania, pasa por Medio Oriente y llega a Taiwán.
Si cruzamos ese anillo de fuego, que ya estamos ahí sobre ese anillo, tendremos la Tercera Guerra Mundial. Si no la tenemos, afortunadamente, igual va a haber, ya hay destrucción que no tiene marcha atrás. El caso de Palestina es el caso similar al de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. A todos aquellos cobardes que, como acá en Estados Unidos, muchos de ellos siguen apoyando ese genocidio, justificando derechos especiales de una raza, de un pueblo sobre otro, se van a ir a ocultar dentro de unos años y resultará como resultó en Alemania. Oh, yo no fui, no pasó nada. Bueno, cuando pase ese trauma del fascismo, todo el mundo va a volver a ser un poco más racional, pero sobre las cenizas. Claro. Lamentablemente, y eso se va a repetir, tal vez en el siglo XXI pase lo mismo. Lamentablemente, esos somos los seres humanos, somos cavernícolas en una era de alta tecnología, lo cual nos hace terriblemente letales. Querido y admirado maestro doctor Jorge Mahfoud, siempre es un verdadero placer escucharte y aprender de ti en esta comunidad, oye. Bueno, Jesús, espero que no me haya extendido demasiado. Siempre quedan muchos temas por conversar.